¿cierto? Y Carlos Macías, el presidente del Tribunal Constitucional, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Perdón, Macías, perdón. Sí. Hay un tema aquí que es, digamos, el ojo público muy atento al respecto. ¿Qué está pasando? Porque el caso Sánchez Paredes es un caso emblemático. Hay informes de la DIRANDRO exhaustivos. Sin embargo, hay unas movidas bastante extrañas, para ser generosos con el término. Bueno, lo que pasa es que la investigación sobre el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas son muy difíciles de recabar las pruebas. En la mayoría de los países desarrollados, cuando los ministerios públicos o los fiscales llevan a cabo esta clase de investigaciones, se demoran entre 10 y 12 años. Entonces, el Tribunal Constitucional ha visto de que en el Poder Judicial hay muchos implicados en el caso Sánchez Paredes que están siendo separados de los procesos penales bajo el argumento de que el Ministerio Público se ha excedido en el plazo razonable. Y el tribunal lo que ha hecho es dictar una sentencia en la cual ha señalado dos cosas. En primer lugar, que una vez que el juez ha dictado el auto apertura de instrucción, el procesado por lavado de activos o por narcotráfico se defiende en el propio proceso penal y ahí demuestra su inocencia, ¿no? Y en segundo lugar, que aquellos procesos que ya han fenecido bajo este argumento falaz, además interesado y que pone en entredicho la lucha contra la corrupción y este terrible mal, se les ha dado un plazo a los procuradores públicos del Estado para que puedan interponer un recurso de agravio constitucional a fin de que el Tribunal Constitucional pueda ver si efectivamente ha habido violación del plazo razonable o si se trata de una jugada, para decirlo en términos sencillos. Sí, para apartar a personas que han sido investigadas durante años por el Ministerio Público y que no puede ser posible que una investigación que ha sido llevada tan seria tenga que derrumbarse simplemente porque algunos malos jueces no han querido seguir con el proceso, ¿no? Doctor, hay otro tema que está también hoy puesto sobre el tapete y que, valgan verdades, se pone sobre el tapete cada vez que los peruanos somos testigos de hechos tan terribles como el de la pequeña Romina, esta nieta de 3 años que quedó cuadraplégica a raíz de la actitud tan salvaje de estos delincuentes, y es la pena de muerte. Hay penalistas que señalan que establecer la pena de muerte en el Perú tomaría entre 4 y 5 años. El Tribunal Constitucional, como máximo ente que defiende lo que dice la Constitución, ¿qué visión tiene de esto, teniendo en cuenta, no como miembro del tribunal necesariamente, sino como peruano y frente al avance de la delincuencia, lo que está ocurriendo en el país? Claro, como peruano sí, claro, o sea, bueno, de mi punto de vista como peruano, creo que la pena de muerte no soluciona nada. Pero sí creo que las penas deben ser muy severas y deben juzgarse en el menor tiempo posible. Porque si nos demoramos mucho en sentenciar, la gente olvida el proceso y queda en la memoria colectiva una cierta dosis de impunidad. Y por otro lado, la pena tiene que ser muy severa. O sea, creo que lo que podría señalarse en estos casos es la cadena perpetua con la posibilidad de la revisión de la pena cada 35 o 30 años. Pero en todo caso no es hacer más leyes o modificarlas, sino simplemente establecer los mecanismos efectivos para que se apliquen tal como están, porque leyes hay. El tema es que, como usted dice, se demoran mucho, e inclusive los mismos abogados no están de acuerdo, porque unos decían 35 años como máximo para este delincuente apodado Papita, que fue el que disparó contra Romina, y otros decían cadena perpetua. Finalmente el público dice, bueno, y al final... No, es que digamos, en todo proceso penal siempre el juez tiene que graduar y determinar el grado de la responsabilidad, y a propósito del grado de responsabilidad establece la pena. Lo demás son simples intuiciones y sentimientos que provoca el hecho en sí, pero el juez tiene que ser racional, frío, y preguntarse en el proceso penal con las pruebas aportadas cuáles son los elementos que permiten determinar si la pena debe ser cadena perpetua o 35. Pero a mí me parece que lo más importante es el juzgamiento rápido, para que la ciudadanía vea que el Estado actúa con determinación. Claro, y ahora el tema, digamos, de la racionalidad
en la Administración de Justicia, ¿cree usted que amerita una revisión? Porque ¿cómo es posible que delitos graves tengan, por ejemplo, beneficios del 2x1, el 6x1, y obviamente hacen lo que les da la gana y aprovechan de esa circunstancia que aparentemente es ventajosa para la rehabilitación del interno? Pero vemos casos reincidentes que no hay rehabilitación posible y delinquen y salen libres. Mire, desde el año 2004, el Tribunal Constitucional tiene establecida la doctrina de que los beneficios penitenciarios son beneficios, no derechos. En consecuencia, están en la libre discrecionalidad del juez determinar si sigue en prisión o sale, porque digamos el INPE puede hacer un informe señalando de que la persona se ha rehabilitado, que la persona ha cumplido con el trabajo comunitario, interno, todo. Pero si el juez cree, después de evaluar al sentenciado, que éste no reúne las condiciones de rehabilitación y de resocialización, puede seguir. Eso no se ha venido cumpliendo ni siquiera en los casos de terrorismo. Y en consecuencia aquí no cabe otra cosa frente al desconocimiento de esta sentencia del tribunal y frente a la libertad de los jueces que no entienden que hay una estrecha vinculación entre legalidad y legitimidad, porque no solo se trata de la legalidad, sino que además las sentencias o las decisiones del juez tienen que tener una aceptación social. Y me parece que ahí ha estado fallando el Poder Judicial. Pero por otro lado también me parece que su cuota de responsabilidad la tiene el Parlamento, que digamos frente a las situaciones que están pasando en el país hasta este momento, no reacciona. No tenemos en este momento un legislativo en capacidad de dar respuestas. Pero doctor Mesías, ¿cómo va a reaccionar si cuando fue el ministro del Interior a hablar precisamente de lo que estaba ocurriendo y de la inseguridad ciudadana, lo hizo ante un hemiciclo casi vacío? Entonces, esa es la respuesta clara. Eso es lo que le importa, al parecer, a los congresistas lo que está ocurriendo en el Perú. No digo a todos, pero imagínense, un hemiciclo casi vacío, los pocos que sí les interesaba permanecieron allí. Pero entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos? Así es, efectivamente. Por eso también es que el tribunal tiene en este momento un proceso constitucional abierto donde está teniendo la intención de desarrollar, o sea, establecer reglas de alcance general para el Poder Judicial en materia de beneficios penitenciarios. Pero el día de hoy, antes de venir acá, y también en las noticias de ayer, en los periódicos y en el internet, hemos visto que el presidente del Congreso ha dicho que se van a abocar al trabajo de revisar los beneficios penitenciarios, y el ministro de Justicia ha estado el día de ayer allá. En consecuencia que frente a esa situación creo que el Tribunal Constitucional debe esperar prudentemente. Pero si es que el Parlamento no hace nada en un tiempo que nosotros pensemos razonables, entonces al Tribunal Constitucional no le va a quedar otra cosa que emitir las reglas, porque... ¿Y cuál sería ese tiempo prudencial, doctor? ¿Cuánto van a esperar realmente? Me parece que hasta diciembre podría ser que en que termina la legislatura, ¿no? O si vemos que, digamos, el debate se frustra, porque hay que tener en cuenta también que es un mal momento para el Parlamento, ¿no? Porque la mayoría de ellos ya están pensando en la reelección, sí, algunos son candidatos presidenciales, y algunas de las propuestas tienen como objetivo una finalidad electoral, ¿no? Pero están para servir a la sociedad, y en realidad la sociedad en estos momentos lo que más está reclamando es una estrategia eficaz y efectiva para frenar el avance de la delincuencia. Y si no, mire usted esta última encuesta que ha salido, en la que el 80% de los peruanos considera que este es un país corrupto, y el Congreso y la Policía Nacional son las instituciones que menos credibilidad tienen actualmente. Sí, a mí me parece que el Congreso está pasando por un mal momento, porque, a ver, hagamos memoria y digamos cuál es la ley importante que el Congreso haya dado en la legislatura pasada. Y no la tenemos. Se está peleando por si Hilaria Supa debe ser o no, bueno, ya es la presidenta de la Comisión de Educación, digamos, pero eso es lo anecdótico. Sin embargo, la responsabilidad que tienen es legislar y no pensar en lo que pueden tener políticamente luego. ¿Cómo vamos con el caso de Lori Berenson? ¿Qué piensa usted sobre este tema polémico que ahora resulta que la señora está afirmando sentirse amenazada, sentirse que el Estado la persigue? ¿Cómo es el trato que debe darse a este tema para actuar con justicia, pero tampoco
sin caer en aquel argumento fácil de que o es una víctima del sistema. Bueno, Lori Berenson tiene que cumplir con su sentencia. No me parece bueno que se proponga la solución de que ella termine sus días fuera del país, cumpliendo su condena en los Estados Unidos. Me parece que ella lo único que ha obtenido es un beneficio de liberación, cumpliendo determinadas reglas. Lo que parece ser es que los jueces no han tenido en cuenta, en primer lugar, el impacto social, el impacto en la política criminal del Estado, y por otro lado, si esta persona efectivamente tiene una conducta que se condiga con lo que el país espera de una reconciliación y de una vuelta a la página sin olvidar los horribles crímenes que estas personas cometieron. De manera que pensamos que hay que esperar prudentemente el pronunciamiento de la Sala Superior o de la Suprema, no recuerdo, que es la que al final va a decidir si esta persona debe continuar en prisión. Desde mi punto de vista, creo que tiene que regresar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Si usted podría, así brevemente nada más, ¿qué le diría a esos chilenos que están considerando la posibilidad de nominar a Víctor Volay Campos a Nobel de la Paz siguiendo los pasos de Nelson Mandela porque lo comparan con él? Muy mal. Prefiere no decir nada. No, es una atrocidad, es una total atrocidad. Muy bien, gracias.